Aprende en casa a través de la televisión. Levántate con energía y conéctate con la estrella. Prepara tu lápiz, bolígrafo y cuaderno, porque Meduca presenta Conéctate con la estrella. Continuamos en esta tercera semana de Conéctate con la Estrella, una iniciativa del Ministerio de Educación para ustedes, mis queridos estudiantes de séptimo grado. Les saluda su profesora Cristina Rivera Cortés y en el día de hoy, en estos próximos 40 minutos, estaré compartiendo con ustedes para aprender nuevos conceptos, nuevos conocimientos vamos a adquirir el día de hoy. Pero antes de iniciar, debo recordarles que deben lavar muy bien sus manos y desinfectar todo material que vayamos a utilizar en nuestra área de trabajo. Pueden ayudar recordando esto constantemente. Recuerda, te cuidas tú, nos cuidamos todos, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo del día de hoy como tema de la materia y sus interacciones? Pues el objetivo es que ustedes, mis queridos estudiantes, puedan comprender la estructura o identificar la estructura como tal de un átomo. Igual vamos a aprender ciertos elementos o algunos elementos que nos ayudarán a comprender o a interpretar esas fórmulas químicas, que también será nuestro objetivo de aprendizaje en el día de hoy. Para esto, en este espacio vamos a estar muy activos, vamos a realizar, vamos a aprender, por lo tanto requieren ustedes de ciertos materiales al lado que van a utilizar. ¿Qué van a utilizar? Una hoja de papel o pueden utilizar su cuaderno de ciencias naturales. Al igual, un bolígrafo, un lápiz, borrador, sacapunta. Pero lo más importante es que se pongan cómodos y traten de prestar la debida atención para poder captar toda la información y disfrutar de este espacio para adquirir esos conceptos y tenerlos bien claritos. Pero tengo que iniciar primero repasando nuestro tema de la clase anterior. Y yo sé que ustedes están claritos con la clase anterior, que hablamos acerca de los ecosistemas y vimos cómo estaba conformado ese ecosistema. La estructura de ese ecosistema vimos que estaba formada por un factor biótico y un factor abiótico. ¿Recuerdan qué significa cada factor? El factor biótico es aquel que tiene vida, que está conformado por esa célula. Y el factor abiótico es aquel elemento físico que no tiene vida. Y vimos ejemplos de factores tanto bióticos como abióticos. Dijimos que nosotros somos un tipo de factor biótico y que el agua, la temperatura, la presión es un factor abiótico. Pero algo muy importante, que el factor biótico necesita de ese factor abiótico para poder desarrollarse. O sea que no habría vida sin ese factor abiótico. También vimos ciertas interacciones que se dan dentro de un ecosistema, cómo es el ecosistema terrestre, cómo está constituido, ¿verdad? Vimos también el ecosistema marino, cómo estaba formado por aguas dulces, aguas marinas, y que cada ecosistema tiene ciertas características que le permite a cada ser vivo que vive en esos ecosistemas poder desarrollarse. Y vimos también quién es el encargado de estudiar esta interacción de los seres vivos con su entorno, que es la ecología, una rama de la biología. Y ustedes me preguntarán, profesora, ¿qué tiene que ver este tema con el tema anterior? Pues está muy ligado, porque si nos vamos con el tema de los factores bióticos y abióticos, vamos a entender qué pueden tener en común eso. Ahora sí vamos a iniciar. Pensemos un poquito. ¿De qué estás hecho? ¿De qué estamos hechos? ¿Verdad? Si lo comparamos con un edificio, ustedes ven un edificio que está hecho de bloques, de madera, de vidrio, de acero, todos esos materiales. Al igual que ese edificio, nosotros también estamos conformados por compuestos químicos. Cada vez que nosotros comemos, que respiramos, que tomamos agua, ¿verdad? Utilizamos esos compuestos, que va a ocurrir una serie de reacciones que va a utilizar nuestras células para darnos vida. Entonces,
volvemos al ejemplo del edificio. ¿Cuál sería entonces la función o la labor de ese arquitecto? Pues poder ver qué tipo de materiales va a utilizar en esa edificación para que este edificio se pueda hacer sostenible y no se vaya a derrumbar. Igual nosotros tenemos una función de poder comprender cada uno de los compuestos químicos que está conformado en nuestro cuerpo y que lo utiliza para poder desarrollarse, para poder que tenga vida. ¿Vieron que es muy interesante? Ahora sigamos pensando. Les tengo la siguiente pregunta. ¿Qué tiene en común una célula con una piedra, el aire y el agua? Pensemos. Y en su cuaderno van a anotar la respuesta que ustedes creen que tienen en común. Recuerden que al final nosotros vamos a evaluarnos y ustedes se darán cuenta si tenían razón o no tenían razón. Así que les voy a dar un tiempo de 20 segundos para que ustedes puedan desarrollar esa pregunta. ¿Qué tienen en común? ¿Será que no tienen nada o sí? Continuamos. Algunas respuestas de ustedes que hemos manejado pues es el siguiente. Pues tienen en común que ocupan un espacio. Pues sí, profesora, ocupan un espacio. Muy cierto, ocupan un espacio. 2, se pueden observar. Algunos elementos se pueden observar. El agua se puede observar. La célula a través de un microscopio se puede observar. Muy cierto. Incluso otros dirán, profesora, no tiene nada de parecido porque hace un momento usted me dijo de que los factores bióticos y los factores abióticos son totalmente distintos. Uno tiene vida y otro no tiene vida, y la célula tiene vida y el agua no tiene vida. Pues déjame decirte que sí tiene mucho en común y es nuestro objetivo del día de hoy poder conocer la estructura del átomo. Y se preguntarán, profesora, ¿qué tiene que ver un átomo con lo que usted está mencionando o con los elementos que usted nos puso a ver si tenían algo en común? Pues sí. ¿Qué es lo que tienen en común esto? Que en su estructura ellos o los elementos antes mencionados tienen en su estructura una composición mínima, diminuta, pequeña, llamada átomo. Es decir, que todos ellos, tanto el agua, la célula, está conformado de átomos, y es el tema del día de hoy. Antes de ingresar un poco más acerca del mundo del átomo, cómo se descubrió, qué fue lo que sucedió, vamos a manejar ciertos conceptos. Tenemos la molécula. ¿Qué es una molécula? Una molécula es la parte pequeña de un elemento puro y que puede tener una serie de cambios químicos o reacciones químicas. ¿Qué es el átomo? El átomo es la parte fundamental o básica de la materia. La materia, ¿qué es? Es todo aquello que podemos ver o que nos rodea, que ocupa un lugar en el espacio, y tiene una masa. ¿Qué es una masa? Se dice que la masa es la cantidad de materia que tiene ese objeto, que tiene todo aquello que rodea, ¿verdad? Entonces, esto lo podemos medir o pesar a través del Sistema Internacional de Medidas con el kilogramo. El peso es la fuerza gravitacional que hace que ese objeto esté hacia el centro de la Tierra, es decir, que no nos permite a nosotros estar por ahí flotando, sino poder caminar y estar adherido al suelo, ¿verdad? Todos estos conceptos los vamos a manejar a medida que vamos desarrollando el tema. Continuamos. Ustedes observan en esta diapositiva 4 imágenes distintas. Tenemos una roca, tenemos el cielo que vamos a representarlo como el aire, el agua y una célula. Hace un momento les decía que tenían en común y ya deben saber qué es lo que tienen en común. Tienen en común que su estructura está conformada por átomos.
pero si nosotros contáramos con el instrumento adecuado, esto nos permitiría ver los distintos átomos que conforman a cada uno de estos elementos. Impresionante, ¿verdad? Algo increíble. Miremos a nuestro alrededor. Estamos en casa cómodo, ¿verdad? ¿Qué tenemos a nuestro alrededor? ¿Qué ustedes observan? El televisor, su sillón, su mesa, el lápiz, la hoja, ¿verdad? Pero probablemente lo que tú estás observando, todo está conformado con átomos. Pero esto quiere decir que solamente los objetos sólidos están conformados por átomos. ¿Será que es así? Entonces le dejo esta pregunta para que ustedes lo anoten en su cuaderno y ustedes puedan responder o contestar a este interrogante. Recuerden que estamos para aprender y a medida que vamos interiorizando en el tema, pues van a quedar conceptos muy claros. A continuación les mostraré un video que me gustaría que prestaran mucha atención y sobre todo tomen nota de todo lo importante que aparece en el video, en el cual les va a describir qué es un átomo, cómo está conformado esa estructura del átomo y dónde podemos encontrar la estructura del átomo. Y con este video les va a ayudar a ustedes también a contestar la pregunta que le hice hace un momento, si solamente los objetos sólidos están conformados por átomos. Espero que compartan conmigo esta información, que más adelante les daré mi correo para saber que ustedes están aprendiendo sobre este tema. Veamos. ¿Quién puede identificar algo muy pequeño? Lo más pequeño que se puedan imaginar. ¡Una hormiga! Hoy vamos a hablar de algo mucho más pequeño aún. Algo que ni siquiera se puede ver en el microscopio común. Los átomos. ¿Átomos? Toda la materia que nos rodea, viva o no viva, absolutamente todo está compuesto por átomos. ¿Y qué son? Partículas. Se los llamó átomos porque durante mucho tiempo se pensó que eran lo más pequeño que existía y que no se los podía dividir más. Pero en el siglo XX se descubrió que los átomos estaban formados por partículas todavía más pequeñas. ¿Y qué partículas forman un átomo? Los átomos están formados por un núcleo y por unas partículas que todo el tiempo están alrededor de él y que se llaman electrones. Dentro del núcleo, cada átomo tiene un número de otras partículas llamadas protones y neutrones. ¿Y por qué estas partículas se mantienen unidas y no se separan? Porque tienen encerrada mucha energía. ¿Y los átomos son todos iguales? No. Hay átomos que tienen más y menos electrones, protones y neutrones. Y cada uno de ellos son muy diferentes entre sí. Para clasificar y estudiar a todos los átomos conocidos, se los agrupó en una tabla que se conoce como la tabla periódica de los elementos. Muy bien, interesante el video, ¿cierto? Me imagino que tomaron muchos apuntes acerca del tema, ¿verdad? Vamos a recordar ciertos puntos importantes acerca del video, pero antes contestaremos la pregunta y ustedes rectificarán en su cuaderno si así lo tenían. En el video nos explicó qué era un átomo y la estructura y quiénes estaban conformadas por átomos. ¿Será que los átomos están solamente en objetos sólidos? Pues como observaste en el video, los átomos se encuentran o forman las estructuras de todo. Puede ser tanto un líquido como el agua, puede ser un sólido y también lo podemos encontrar en los gases como el oxígeno, el aire. Todo está conformado, ¿por qué? Por átomos. ¿Cuáles fueron los puntos importantes del átomo? Que el átomo es la partícula diminuta, que la estructura del átomo como tal está conformada por un núcleo y que ese núcleo vamos a encontrar protones y neutrones y que alrededor vamos a encontrar electrones.
Los protones tienen carga positiva, los electrones tienen carga negativa y los neutrones tienen cargas neutras. Bien, veamos un poco acerca del átomo. Ya dijimos que es la partícula diminuta, pero hace 2500 años atrás, un filósofo griego, Leucipo y Demócrito, ellos formularon el concepto de que la materia podía dividirse en pedazos más pequeños. Ellos pensaron que había un punto en el cual la materia ya no se podía dividir y que ya no se podía observar. Esa partícula indivisible, ¿verdad?, e invisible, la llamaron átomo, que en griego significa aquello que no se puede dividir. Interesante, ¿verdad? Pasaron muchos años después de este planteamiento de estos filósofos griegos para saber acerca un poco más de lo que es el átomo. Y se desarrolló ciertos modelos atómicos en el cual se destacaron ciertos autores e investigadores acerca de este tema. Como primer punto tenemos a John Dalton. Él en 1803 más o menos, él empezó a establecer su modelo atómico. ¿Qué decía él? Que el átomo era la partícula más pequeña. También él decía que los elementos estaban conformados por átomos. Todo elemento estaba conformado por átomos. Y que si esos elementos eran iguales, los átomos pues eran los mismos. Si los elementos eran distintos, que eran átomos totalmente distintos y se unían entre sí, formaban un compuesto. Al final, él dice que en el modelo de Dalton, que el átomo era una esfera compacta. Más nada, hasta el momento solamente se conocía eso. Más adelante, en 1893, se destaca el investigador Joseph John Thomson y él investiga también y publica también un modelo acerca de lo que es el átomo. Y él observa en ese modelo que el átomo era una esfera y que en esa esfera había tanto cargas positivas y negativas. Esto quiere decir que el átomo era totalmente neutro porque tenían la misma cantidad de cargas positivas y negativas. ¿Estamos claritos? ¿Vieron las diferencias y cómo vamos avanzando a medida que están investigando? Pero claro, utilizando las investigaciones anteriores. Y en él se destaca que él observó por primera vez lo que son los electrones. Seguimos. El siguiente modelo fue elaborado por Ernest Rutherford. En él se destaca o dice que el modelo del átomo era que se encontraba un núcleo bastante compacto, ¿verdad? Y que en él se encontraban las cargas positivas. Y que alrededor de ese núcleo y que tenía menos masa eran los electrones y que giraban alrededor de este núcleo. A ese modelo se le conoció como modelo planetario porque lo comparó con el sistema solar, cómo los planetas giran alrededor del Sol. Interesante, ¿verdad? Luego aparece otro investigador, Niels Bohr, ¿verdad? En él ya la investigación toma un poco más de conocimiento, ya se reconoce más porque él se apoya con las investigaciones anteriores y ya él dice que en el medio, el núcleo, estaba conformado por neutrones y protones y que alrededor de ese núcleo giraba lo que es los electrones, que alrededor se le conoce como una nube electrónica. Hasta el momento, el nuevo modelo que se conoce es lo que observamos en el video. Los protones y los neutrones en el núcleo y en la corteza encontramos los electrones. Muy interesante esto, ¿verdad? Conceptos importantes que no podemos olvidar. Recuerden que todo está compuesto por átomo, ¿verdad? Y que ese átomo tiene un núcleo y una corteza.
vamos a ver, y lo acabo de mencionar, en el núcleo vamos a encontrar los protones y los neutrones. Recuerden que los protones tienen carga positiva y los neutrones tienen cargas neutras. En la corteza vamos a encontrar, girando alrededor de ese núcleo, vamos a encontrar esos electrones que tienen carga negativa. ¿Estamos claritos en eso, verdad? Fácil, ¿cierto? Hay que destacar que ya hemos aprendido acerca del átomo, que ya sabemos que todo está conformado por átomos, pero tenemos que mencionar que el átomo, un nivel un poquito más arriba, está los elementos, es decir, que todo elemento está formado por átomos. Entonces existen 118 elementos, pero solamente encontramos de manera natural 92. El resto, fue manejado en un laboratorio y es bastante inestable ese elemento. Cada elemento se representa por medio de un símbolo. Esto quiere decir que ese símbolo puede ser utilizado por una letra mayúscula o puede utilizar una letra mayúscula en combinación con una letra minúscula. Estos elementos están todos reunidos en una tabla periódica que cuando estemos en grados superiores podrán entender y aprender un poquito más, pero esta es la base de ustedes para poder en ese futuro poder entender todas las clases acerca de la tabla periódica. Y están agrupados dependiendo a su forma, si es un gas, si son completos, gases nobles, ¿verdad? Todo eso lo van a ver más adelante. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? ¿Por qué yo me voy de átomos a elementos? ¿Qué tiene que ver con nosotros? Pues la respuesta está en los bioelementos. ¿Qué significa bioelementos? Son elementos que funcionan para la vida, para el desarrollo de nosotros, para que nosotros tengamos vida y las células se puedan desarrollar y trabajar adecuadamente. Entonces, aquí vemos una figura de un niño, ¿verdad? Y al lado aparecen distintos elementos que está representado con una sola letra. Vemos el primero, que es el oxígeno, el segundo tenemos el carbono, tenemos el hidrógeno, el nitrógeno, calcio y fósforo. Es decir, que estos son los bioelementos que se encuentran en mayor proporción y que son utilizados por nuestro cuerpo para desarrollar las funciones vitales. Veamos los bioelementos. Los bioelementos se clasifican en primarios, secundarios y oligoelementos. Los primarios representan el 96%, es decir, los que tenemos en mayor cantidad en nuestro cuerpo. Es la figura que anteriormente vimos, que es esta, la del niño. Estos son los elementos primarios, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son? Tenemos el carbono, que se representa con la C mayúscula, ¿verdad? Y es la estructura vertebral de todos los compuestos químicos. Tenemos el hidrógeno, que forma parte de la molécula del agua, el oxígeno, que lo respiramos, que necesitamos para vivir, el nitrógeno, que forma parte de los ácidos nucleicos, ADN y ARN, ¿verdad? Tenemos el fósforo también, que forma parte de ese compuesto de esos ácidos nucleicos, ADN y ARN. Y por último tenemos el azufre, que lo vemos en ciertas proteínas. Todo esto en mayor cantidad. Tenemos elementos secundarios, representa un 3.3%. No quiere decir que no sean importantes, también son importantes, y si encontramos deficiencias en nuestro cuerpo, pues no va a realizar las funciones adecuadas. Tenemos el sodio,
el potasio, el calcio, el magnesio, el cloro, todo esto lo utiliza nuestra célula. Y por último, los oligoelementos, que ustedes ven que es una proporción casi mínima, pero también importante. Tenemos el hierro lo tenemos en la hemoglobina, el cobre, el zinc, el yodo, ¿verdad? Y el flúor. Todo esto lo tenemos en nuestro cuerpo. Y por eso se le dice bioelementos, porque son elementos esenciales para la vida. A continuación les voy a mostrar un video y tomen nota de todo lo que aparece en el video acerca de los bioelementos y cómo se clasifica cada bioelemento, y van a ver lo interesante que es. De todos los elementos que conforman un ser vivo, ellos abarcan el 96%. De todos los elementos que conforman un ser vivo, ellos abarcan el 96.2% de abundancia, y pues solo son 6: el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Para representarlo mejor, tenemos esta gráfica en donde vemos a los bioelementos primarios. El de mayor porcentaje es el oxígeno, el carbono, el hidrógeno, y ese pequeño espacio en donde ya ni siquiera se logra ver el porcentaje, esos son todos los demás elementos que conforman un ser vivo. ¿Y en dónde encontramos a estos bioelementos? Pues al oxígeno lo encontramos en todas las células, ya que provocan pues la respiración celular. El carbono es el que va a formar nuestras moléculas. El hidrógeno se encuentra en el agua, es decir, en todo nuestro organismo, y el nitrógeno se va a encontrar en nuestro ADN. Interesante el video, ¿verdad? Es prácticamente lo que acabo de mencionar acerca de los bioelementos y cómo están constituidos y clasificados ellos, ¿verdad? Vamos a seguir viendo, repasamos ciertos conceptos del video, ¿verdad? Se les llama bioelementos porque se encuentran en mayor cantidad en los seres vivos. No solamente en mayor cantidad, recuerden que vimos que habían elementos que se encontraban en pequeñas proporciones, pero que son vitales para nosotros y la función de la célula. Ya habíamos dicho, o se había mencionado, que solamente había 4 elementos, pero en realidad se agregan 2 más, que es el azufre y el fósforo. Y para aprendernos un poquito más de cuáles son los elementos importantes o esenciales, podemos decir chunks, que al momento de dividirlo vamos a ver que es carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Es más fácil de aprenderse y recordarlo para que no se les olvide. El carbono es importante porque es la columna vertebral, y se los había mencionado, de todas las moléculas orgánicas. Recuerden que todo nuestro cuerpo ocurren reacciones químicas y hay ciertas moléculas, por ejemplo, como la glucosa, que es azúcar, van a ver que están compuestos de carbono. Toda esta información la verán con más calma y detallada en otras clases. Bien, tenemos las fórmulas químicas. Les comenté que estaba conformada por símbolos y un número subíndices, ¿verdad? El símbolo, que puede ser con una letra mayúscula o puede ir acompañada con una letra mayúscula y una letra minúscula. El subíndice, que es el número que aparece en la parte de cada letra, me va a decir qué cantidad de átomos hay en ese elemento. Recuerden que todo elemento está conformado por átomos. Esto es como niveles de organización. Si ustedes recuerdan, en clases pasadas estudiamos los niveles de organización a partir de la célula. Que el conjunto de células formaba un tejido, y que ese tejido formaba un órgano. Pero ahora vamos a ver un poquito abajo de ese nivel, o sea, lo que no tiene vida. Entonces vemos que un conjunto de átomos va a estar formado por ese elemento, y que ese elemento me va a formar una molécula, y que varias moléculas que se unen me va a formar una gran molécula llamada macromolécula, y así me va a formar lo que es una célula. Son niveles de organización y debemos estar claros en eso. Entonces,
Tenemos ejemplos de fórmulas químicas, tenemos el cloruro de sodio, NaCl. ¿Cuántos átomos contiene el cloruro de sodio? Si ustedes ven, en el subíndice de la fórmula no aparece ningún número. Esto quiere decir que es 1. Vamos a relacionar también aquí matemática. Esto quiere decir que el cloruro de sodio solamente tiene un átomo de sodio y un átomo de cloro. ¿Vieron qué sencillo? Ahora tenemos el oxígeno, que por cierto es un 2, un subíndice, no va al lado, se coloca en la parte inferior, ¿verdad? Tenemos 2. Esto quiere decir que el oxígeno contiene ¿cuántos átomos? 2 átomos de oxígeno. Continuamos, otro tercer ejemplo, el ácido clorhídrico. Ninguno de los 2 elementos tienen un subíndice o un número subíndice. Entonces tenemos que solamente tiene un átomo de hidrógeno y un átomo de cloro. ¿Verdad que es sencillo? Ahora vamos a hacer nuestra primera práctica. En este cuadro que ustedes ven aquí de colores, van a observar distintos elementos. El cobre, que lo encontramos en la mina y que es utilizado para transferir energía o electricidad, lo encontramos en los cables. El oxígeno, que lo utilizamos, todos estos elementos lo utilizamos. El uranio, que es difícil de encontrar, ¿verdad? Pero que también genera energía. Entonces, con esta tabla nos vamos a apoyar para poder desarrollar nuestra primera práctica. ¿Cuál sería? Aquí dice que tenemos que colocar el símbolo o colocar el nombre del elemento. El primero tenemos uranio. Buscamos en nuestra tabla uranio, ¿verdad? Y está representado su símbolo con una U mayúscula. Escribo la U mayúscula. Todo esto lo escribimos en nuestro cuaderno. Tenemos la Fe. Buscamos en nuestros elementos Fe, ¿qué es? Ahí está el símbolo de Fe, significa hierro. Escribimos hierro. A continuación les dejo 3 elementos que ustedes puedan completar con los elementos del cuadro y puedan colocar ya sea su nombre o colocar el símbolo. Les daré un tiempo para que puedan desarrollar o dejarlo al final de clase. Bien, su respuesta debió haber quedado, esta es la práctica número 2, al final vemos la respuesta. Esta es la práctica número 2, ahora vamos a ver fórmulas químicas, es decir, vamos a sacar cuántos átomos tiene cada fórmula. Y les pongo como ejemplo el H2O, que es el agua. En su estructura, como tiene un subíndice 2, quiere decir que tiene 2 átomos de hidrógeno y el oxígeno no tiene nada, eso significa que hay uno, tiene un átomo de oxígeno. A continuación les dejo 3 fórmulas químicas que ustedes me digan cuántos átomos está conformado cada fórmula química. Muy sencillo de hacer. Y al lado vemos el cuadro, ¿verdad? Con los nombres de los elementos y los símbolos para que ustedes se puedan guiar y desarrollar esta práctica número 2. ¿Verdad que es sencillo? Quizás un poquito complicado porque es un tema nuevo, pero si ustedes logran dominar esto, cuando pasemos a grados superiores, a media, ya ustedes están bien claritos para desarrollar los temas correspondientes a ese año. Bien, la respuesta debió quedar así. Glucosa tiene 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrógeno y ¿cuánto de oxígeno? 6. El dióxido de carbono, 1 átomo de carbono, 2 átomos de oxígeno. El metano tiene 1 átomo de carbono y 4 átomos de hidrógeno. ¿Verdad que es sencillo? A continuación, les dejaré como trabajo el siguiente proyecto, que es una maqueta del átomo. Materiales que van a utilizar o que necesitan y pueden tener en su casa:
pintura, puede ser témpera, ¿verdad? Bolitas de hielo seco en 2 tamaños, una mediana y otra más pequeña, 3 de estas medianas y 6 de las más pequeñas. Palito de chorizo, nuestro pincel y alambre dulce. Podemos también tener una cajeta, si tienen hielo seco, lo que ustedes tengan en casa. Si no tienen las bolitas de hielo seco, podemos hacer con papel aluminio las bolitas o podemos hacer con papel de construcción, papel de colores para diferenciarla. ¿Qué hacemos con esto? Vamos a tomar del alambre dulce, lo vamos a cortar con el tamaño más o menos de los palitos del chorizo, de chorizo, ¿verdad? Para que nos quede de esta forma. Y lo vamos a amarrar ya sea con un hilo de nylon, ¿verdad? O podemos utilizar lana si tenemos en casa, o podemos utilizar tape si tenemos en casa, cualquier material que usted tenga en casa. Y vamos a hacer 3 aros distintos, ¿verdad? Si ven en esta parte está abierta. ¿Por qué? Porque yo simplemente voy a conectar el alambre con las bolitas de hielo seco o puede ser con las bolitas que ustedes tengan disponibles en su casa. Y lo vamos a unir esos 3 aros y lo vamos a amarrar ya sea con su lana, con el hilo de nylon. Estas bolitas obviamente ya deben estar pintadas, ¿verdad? Las bolitas que están en el alambre dulce va de un solo color, lo cual me va a representar ¿a qué? A los electrones. En el medio vamos a encontrar a 6 bolitas pequeñas, 3 de un color y 3 de otro color distinto, porque me va a representar que el núcleo. En el núcleo recordemos que estaban los neutrones y los protones. Y esto lo vamos a ensartar, ¿verdad? En nuestro palito de paleta, cosa que quede en el medio. Si ustedes ven, aquí ven un trozo como de hielo seco, lo tomé de una cajeta que venía un electrodoméstico y corté un pedacito porque no contaba con goma, así que hay que utilizar todo lo que tengamos en casa. Y lo coloqué para que no se movieran las bolitas del medio. Al final amarramos tanto el alambre con el palito de paleta para que me complete lo que es este átomo. Realmente es sencillo. Luego hicimos unas etiquetas colocando el nombre de cada parte del átomo. Vemos los electrones, vemos los protones y los neutrones. Utilizamos los palillos de diente, facilitos para incorporarlo. Un pedazo de cartulina que tenía que lo volví a utilizar, sencillo. Y utilicé una cajeta de celular que tenía en casa, que no estaba utilizando. Ustedes pueden utilizar el material que ustedes tengan en casa, ¿verdad? Y lo coloqué para que me quedara en esta posición. Esperaré sus fotos de su maqueta. Es bastante sencillo, pueden pedir ayuda a sus papás para desarrollar la maqueta. Así que estaré atenta a todo correo que me vaya a llegar sobre lo de la maqueta, disculpe. ¿Qué aprendimos en el día de hoy? Que los átomos es la partícula más pequeña y que todo está compuesto por átomos. Aprendimos los distintos elementos y que esos elementos estaban conformados por átomos, ¿verdad? Y que había 118 elementos en total y que solo 92 elementos eran de manera natural. También aprendimos que estos elementos forman compuestos, se pueden unir y formar compuestos. Recuerden que todos esos elementos, hay ciertos elementos o los bioelementos que nosotros requerimos para que se desarrolle nuestra célula y realice las funciones adecuadas. Espero que compartan todo lo que hemos aprendido en el día de hoy, ¿verdad? En clase. Y pueden mandarme fotos de su maqueta, las preguntas que ustedes no entiendan, que yo voy a esclarecer toda duda, a través de mi correo crisvane9024@gmail.com.
La verdad, estoy muy contenta de que ustedes hayan adquirido nuevos conocimientos, de que ya sepan qué es un átomo, de que ya sepan qué es una fórmula química, cómo están compuestos esos elementos, ver su simbología también. Les dejo de tarea que ustedes practiquen en casa cómo se escriben esos elementos, cuál es la simbología de esos elementos y así poder darnos cuenta que estos son importantes. Y muchos de ustedes se preguntarán, pero profesora, ¿esto para qué nos sirve? Pues nos sirve de mucho, porque cuando usted se enferma o va al médico a hacerse un examen de sangre y le dicen que tiene los niveles de azúcar, de glucosa elevados, ya usted sabe cómo está conformada una glucosa. Cuando le dicen a ustedes que ustedes van a otro país y le dicen, vayan, compren el propano para hacer la barbacoa, hacer la carne asada, ustedes sepan qué es lo que se conoce aquí en Panamá como el tanque de gas. Entonces, son cosas que quizás de repente ustedes dicen, no nos va a funcionar, pero créanme que todo está relacionado con nuestro diario vivir. Los felicito porque sé que es bastante difícil estar en sus casas y estar prestando atención y adquirir estos conocimientos, pero yo sé que ustedes hacen su mayor esfuerzo al igual que sus papás. Nos vemos hasta una próxima clase. Deseo que me envíen toda información y hasta la próxima. Bye.